Lo esencial de lo no esencial. Hay algo en la naturaleza humana que nos impulsa a marcar diferencias, a separar, a establecer límites entre lo que creemos correcto y lo que otros hacen diferente a nosotros. A veces, sin darnos cuenta, convertimos nuestras opiniones en reglas absolutas y nuestras convicciones personales en estándares universales. En la iglesia primitiva de Roma, esta tendencia humana quedó en evidencia cuando los creyentes comenzaron a dividirse en dos grupos: los que se sentían libres en Cristo para participar de todo tipo de alimentos y los que, por respeto a su trasfondo judío, se abstenían de ciertas comidas. Para entender mejor este conflicto, es importante recordar que la iglesia en Roma estaba compuesta por dos grandes grupos: los judíos convertidos al cristianismo y los gentiles que habían aceptado a Cristo. Los judíos, por sus crianzas y enseñanzas en la ley de Moisés, estaban acostumbrados a ciertas restricciones alimenticias. En el Antiguo Testamento, Dios había dado normas específicas sobre los alimentos que podían y no podían comerse. Eso está en Levítico 11. Para ellos, ciertas carnes eran consideradas impuras y no debían ser consumidas. Además, el método de sacrificio también era importante, ya que muchas carnes vendidas en el mercado provenían de animales que habían sido sacrificados a ídolos paganos, lo que para ellos las hacían una carne inaceptable. Por otro lado, los creyentes, que eran gentiles, no tenían esas restricciones. Ellos nunca habían vivido bajo la ley de Moisés y al recibir el Evangelio entendieron que en Cristo ya no estaban sometidos bajo esas normas. Sabían que podían comer cualquier tipo de carne sin que esto afectara su relación con Dios. Aquí es donde surgen las diferencias en las tradiciones, costumbres y formas de interpretar ciertos aspectos de la vida cristiana, y era lo que generaba el conflicto. Pablo aborda este conflicto en Romanos 14, enseñando que lo más importante no es la comida ni las reglas externas, sino la unidad y el amor entre los hermanos. Para él, el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de la justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso está en Romanos 14.17. Sin embargo, para resolver este problema, era necesario entender quiénes eran los llamados fuertes y quiénes eran los llamados débiles en la fe. Pablo utiliza estos términos para describir dos grupos de creyentes con diferentes niveles de madurez en su comprensión del Evangelio. Los fuertes en la fe eran aquellos que habían entendido plenamente la gracia de Dios y sabían que la salvación no dependía de seguir normas externas. No se sentían atados a reglas sobre alimentos o festividades porque entendían que en Cristo ya no estaban bajo la ley de Moisés. Su seguridad en Dios les permitía vivir en libertad sin temor a estar desobedeciendo normas antiguas. Los débiles en la fe, por otro lado, eran aquellos que, aunque creían en Jesús, todavía tenían convicciones muy arraigadas en sus tradiciones religiosas. Seguían ciertas reglas alimenticias y observaban días especiales porque temían desagradar a Dios si no lo hacían. Para ellos, dejar estas prácticas no era algo fácil, y ver a otros creyentes vivir en esa libertad les causaba confusión o incluso los escandalizaba. El problema no era que los débiles guardaban ciertas costumbres, sino que juzgaban a los fuertes que no lo hacían.
y el problema de los fuertes era que menospreciaban a los débiles por su falta de entendimiento. Pablo enseña que ni el juicio ni el desprecio son actitudes correctas. Cada persona debe actuar conforme a su conciencia sin importar su punto de vista a los demás. ¿Cómo aplicamos esto al día de hoy? Aunque ya nosotros no debatimos sobre qué alimentos debemos comer o no en la iglesia, este principio sigue siendo relevante en muchos aspectos de la vida cristiana. Ejemplo, diferencias en la vestimenta. Algunos creyentes consideran que la ropa debe seguir ciertos estándares, mientras que otros tienen una visión más flexible. Ninguna de las dos posturas definen la verdadera espiritualidad. Hay otros que tienen diferencia en los estilos de adoración. Mientras unos prefieren himnos tradicionales, otros disfrutan de la música contemporánea. Lo importante no es el estilo, sino la actitud del corazón. Hay otros que tienen diferencia en cuanto a las celebraciones y las festividades. Algunos cristianos celebran la Navidad con gozo, mientras que otros la evitan por sus raíces históricas. Ambas posturas deben ser respetadas, sin juicio ni desprecio. Pablo nos llama a priorizar la unidad sobre las diferencias secundarias. Es mejor ceder en lo que no es esencial antes que hacer tropezar a un hermano más débil en la fe. Eso lo dice Romanos 14.21. Al final, la verdadera madurez espiritual no se mide por cuántas reglas sigamos, sino por cuánto entendemos y vivimos la gracia de Dios. En lugar de permitir que lo no esencial nos divida, debemos recordar que el amor es el vínculo perfecto que nos une en Cristo. Pablo, con sabiduría y amor, escribe Romanos 14 para traer esa claridad en medio de ese conflicto. Él entendía que dentro del cuerpo de Cristo habían diferencias, pero también sabía que no todas las diferencias son esenciales para la fe. Entonces nos hace una pregunta clave. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo del otro? Romanos 14.4. Y es aquí donde entra la gran lección de este pasaje. Pablo nos está invitando a diferenciar entre los asuntos esenciales de la fe cristiana y aquellos que son secundarios. No todo merece una discusión, no todo debe ser motivo de división. Hay verdades fundamentales e innegociables y hay otras que dependen de la conciencia y la madurez espiritual de cada creyente. Pero ¿cómo saber qué es esencial y qué no lo es? Cuando hablamos de lo esencial, nos estamos refiriendo a las verdades que sostienen nuestra fe, la deidad de Cristo, su muerte y resurrección, la salvación por gracia y no por obra, la autoridad de la Escritura, la Trinidad, entre otras más doctrinas que están sujetas a lo esencial de la fe cristiana. Estas doctrinas no están sujetas a opiniones ni interpretaciones personales de las personas. No podemos negociar la verdad de que Jesús es el único camino al Padre. Es porque eso lo dice la palabra en Juan 14.6. Ni que nuestra salvación es solo por fe y no por méritos humanos. ¿Por qué? Porque eso lo dice Efesios 2 del 8 al 9. Pero fuera de estos fundamentos hay muchas áreas en las que los cristianos pueden diferir. Por ejemplo, Pablo menciona el tema de los alimentos y las festividades religiosas, pero hoy, en el día de hoy, podríamos hablar de la música en las iglesias, las vestimentas, la forma de celebrar ciertas fechas o incluso de si es correcto o no ver ciertas películas o escuchar ciertos tipos de música. Aquí es donde surge la gran pregunta: ¿cómo debemos manejar estas diferencias sin caer en juicio y en contienda? Pablo nos da la respuesta en Romanos 14.1. Recibí al débil en la fe, pero no para contener sobre opiniones. Es decir, debemos aceptar a nuestros hermanos sin la intención de imponerle
nuestras propias convicciones. Pero esto nos lleva a otra pregunta aún más personal. ¿Soy yo el fuerte en la fe o soy el débil? Muchos podríamos pensar que somos los fuertes, que hemos alcanzado una madurez espiritual superior. Pero si nuestra actitud es de juicio hacia aquellos que piensan diferente, quizás estemos actuando más como los débiles. La verdadera fortaleza en la fe no se demuestra en la imposición de nuestras opiniones, sino en nuestra capacidad de amar y ser paciente con aquellos que aún están creciendo. Pablo continúa diciendo en Romanos 14.13, así que ya no juzguen más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Esto es clave. A veces en nuestro afán de corregir y enseñar, terminamos alejando a las otras personas de la fe. Un nuevo creyente puede sentirse desanimado si lo juzgamos por su manera de vestir, por sus tatuajes, por las cosas que aún él no ha entendido o por las luchas internas que todavía enfrenta. ¿Te has detenido a pensar si alguna vez fuiste piedra de tropiezo para alguien que quería acercarse a la fe y tus reglas y normas lo alejaron? Si alguna vez con tus palabras o actitudes alejaste a alguien en lugar de acercarlo a Cristo. Pablo nos enseña un principio poderoso de este capítulo. Lo que hacemos debe ser con fe y con una conciencia tranquila delante de Dios. Si algo nos causa duda, entonces para nosotros es pecado. No porque la acción en sí sea mala, sino porque no lo hacemos con plena confianza en Dios. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Estamos viviendo conforme a nuestras convicciones en Cristo o simplemente seguimos reglas impuestas por los hombres? ¿Estamos permitiendo que lo no esencial se convierta en una barrera entre nosotros y otros creyentes? Jesús dijo, en esto conocerán todo lo que son mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Juan 13.35. No dijo que nos reconocerían por nuestras doctrinas impecables, sino ni por nuestras vestimentas, ni por nuestras prácticas religiosas, sino que nos conocerían por el amor que mostramos. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Tener razón en una discusión o mantener la unidad en Cristo? Oramos. Señor, enséñame a diferenciar entre lo esencial y lo no esencial. Ayúdame a vivir con una fe firme en la verdad que sostiene mi salvación, pero con amor y paciencia hacia aquellos que piensen diferente en asuntos secundarios a mí. Líbrame del espíritu de juicio y hazme un instrumento de unidad en tu iglesia. Que mis palabras y acciones reflejen tu gracia y que nunca sea yo una piedra de tropiezo para otros. Dame sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo debo callar, y que en todo lo que haga, lo haga con una conciencia limpia delante de ti. Amén. Que esta reflexión nos desafíe a examinarnos. ¿Estamos edificando la unidad en el cuerpo de Cristo o estamos permitiendo que lo no esencial nos divida? Que tengas un hermoso y bendecido fin de semana.